Starbucks está cambiando el motor y las ruedas en plena marcha, con un solo objetivo: volver a lo que eran antes, porque desde hace tiempo que Starbucks está de capa caída. Se nota en el negocio y lo notan sus accionistas. Es por eso que en este vídeo vas a aprender el modelo de negocio de Starbucks, la situación actual y cómo ha llegado a esta situación, los planes a futuro que tienen y si es o no una buena oportunidad de inversión. Por si acaso, aquí tenéis el descargo de responsabilidad, porque el único responsable con tu dinero eres tú mismo. Este vídeo es solamente contenido informativo y educativo. Os pongo muy rápidamente en contexto para los que no me conozcáis. Soy Hugo Gegasca, con este arroba es como me podéis encontrar en las redes sociales. Llevo viviendo de la bolsa 4 años y vamos a por el quinto. Aquí tenéis mi rentabilidad, que también soy socio inversor de unas cuantas startups y también invierto en pequeñas empresas europeas, aparte de ser inversor popular en eToro. Así que antes de ir con el vídeo, deja tu like, también tu comentario y suscríbete para que yo me entere bien de que este tipo de contenido os gusta y os ayuda. Dicho esto, ¿qué es lo que hace Starbucks en concreto? Pues el modelo de negocio es simplemente una cadena de cafeterías que vende sobre todo café y té hechos al momento, también bollería y comida ligera, pero lo importante son los cafés y los tés. Su negocio consta de 3 segmentos principales. El primero de ellos, sus tiendas propias, gestionados por ellos mismos, porque al cierre de este último trimestre, del tercer trimestre de Starbucks, tenían casi 41.100 tiendas bajo su nombre, de las cuales el 53% son gestionadas por ellos mismos. El resto son las tiendas licenciadas. No es lo mismo que franquicia. Starbucks, a socios que podemos ser gente como tú y como yo, nos cedería unas licencias con el poder de su marca y a su vez con el know-how, a cambio de unos royalties mensuales. Más o menos como el modelo de franquicia, pero sin estar tan ligado a la empresa. Y es que el 47% de estos 41.100 locales que tienen en todo el mundo son locales licenciados, no gestionados por el propio Starbucks. Y por último, un segmento interesante, y es el del food service. Y es que seguro que habéis ido a algún supermercado y habéis visto café Starbucks o té Starbucks. Ese es otro segmento que tiene Starbucks y que se ha aliado con Nestlé para poder llevarlo a cabo, con el fin de no solamente vender dentro del local Starbucks, sino poco a poco terminar expandiéndose a la red de supermercados. Y aquí os he puesto la gráfica más actualizada al cierre de 2023 con 38.000 locales para que veáis el crecimiento en el número de locales de Starbucks en todo el mundo. Es un crecimiento espectacular. Aunque su situación actual no es tan espectacular. Vamos a hablar de todo esto. Como os he mencionado antes, están en pleno reset, o mejor dicho, están cambiando el motor y también las ruedas del coche en plena marcha. Y es que sus ventas comparables, ahora lo vamos a ver todo en profundidad, siguen en negativo. Las ventas comparables es lo siguiente. Esto es el concepto más importante que tenéis que entender para modelos de negocio como el de Starbucks. Ten en cuenta que Starbucks crece en cuanto a restaurantes, pues crece todos los años. La forma de medir realmente si Starbucks es igual de rentable o más rentable que el año pasado no es teniendo en cuenta los restaurantes, los locales nuevos, sino que en el año 2024 tienes que comparar, aunque tengas 1.000 locales más que en el año 2023, para hacer la comparativa real y tener el crecimiento real de la empresa, tienes que comparar los 2 años, el 2024 y el 2023, solamente teniendo en cuenta los mismos restaurantes que en el pasado año, porque es ahí donde se puede ver un crecimiento orgánico en el negocio, porque estos negocios crecen por ventas comparables con un crecimiento orgánico, pero también crecen, y es aquí donde se pueden falsear las cuentas, adquiriendo nuevos locales. Me expando en cuanto a locales, crezco en un 10% más en cuanto a locales, por lo tanto facturo un 10% más. Pero es que realmente ese crecimiento en la facturación no tiene por qué ser cierto. Y en Starbucks, luego lo vais a ver mejor, sus ventas comparables llevan en declive demasiado tiempo seguido.
Es decir, que Starbucks con las mismas tiendas que el año pasado vende menos. Lo mismo, los márgenes operativos se han estrechado por la inversión en el plan Back to Starbucks, que es el plan del nuevo CEO Brian Niccol, que luego he dedicado una diapositiva a este plan de Back to Starbucks porque sinceramente me parece que si yo fuese inversor en Starbucks, lo fui en su momento, a día de hoy no lo soy, este plan de Back to Starbucks, o al menos el cómo lo han ejecutado, me cabrearía bastante. Ahora lo vamos a ver. Vamos con los datos más actualizados. Último trimestre, Q3. Estas son las ventas comparables. Lo he puesto en inglés, Same Store Sales. Decrecen un 2%, sexto trimestre seguido que las ventas comparables descienden. 6 trimestres seguidos, 18 meses de caída en las ventas comparables. A nivel económico, se dice que cuando hay 2 trimestres de caída, ya se puede ver una pequeña recesión. Pues imaginaos si vemos no 2 trimestres seguidos, sino 6 trimestres seguidos de caída. Esto no es una buena noticia. Y es aquí donde os demuestro lo fácil que es falsear las cuentas de negocios como este. Y es que Starbucks vende que han crecido un 4% en sus ingresos. Pues es mentira. Realmente sí que han crecido un 4%, pero porque tienen en cuenta las 308 nuevas tiendas que han puesto en este último trimestre. Pero es que si no se tienen en cuenta estas 308 tiendas, realmente sus ingresos han caído en un 2%. Fijaos cómo cambia la historia, y esto es lo que hay que tener en cuenta en este tipo de negocios. Lo mismo ocurre con los márgenes, que aquí lo podemos ver. Fijaos cómo el margen de beneficio neto ha pasado en el cierre de 2023 tener un margen del 11% y ahora lo tienen del 5%. Quiere decir que Starbucks es la mitad de rentable que hace 2 años. La mitad. Si antes ganaban 5 euros, ahora ganan 2,5. Esto no es buena noticia. Y lo mismo ocurre con los márgenes operativos, que es ese dinero con el que Starbucks puede hacer movimientos para expandirse o para mejorar la empresa o lo que sea. Como veis, en este caso los márgenes han pasado de un margen más o menos sostenido de casi el 15% a unos márgenes inferiores al 10%. Otro dato que no es positivo. Pero es que esto no es suficiente, y es que aún hay más malas noticias, pero las veremos después de que os comente que si os gusta este tipo de contenido y os gusta aprender acerca de modelos de negocio y de la bolsa, no os podéis perder la newsletter gratis que os dejo en la descripción. Solamente os envío 2 emails a la semana con contenido de inversiones y emprendimiento, un regalo exclusivo todos los meses solamente para los que estéis dentro. Y es 100% gratis y te das de baja con un simple clic. Te lo dejo en la descripción porque es que te lo juro, te lo garantizo que no te vas a arrepentir. Vamos con esta terrible noticia, porque esta diapositiva y la siguiente son solamente de terribles noticias de Starbucks. El evento Leadership Experience 2025, que lo vendieron como algo maravilloso e incluso le dedicaron un post en Instagram. Esta imagen que veis aquí está sacada de su Instagram. El nuevo CEO, Brian Niccol, el cual veis aquí, entró de CEO en el año 2024, luego lo vamos a mencionar, y quiso reestructurar por completo el negocio, cosa que me parece positivo porque claramente Starbucks necesita una reestructuración interna. Pues no se le ocurre la mejor idea que crear el plan de Back to Starbucks, de volver a la esencia. Hasta aquí todo correcto. Pero lo que nadie nos dijo, o nadie le dijo al accionista de Starbucks, era que este plan iba a costar lo siguiente. Es una barbaridad. El plan de Back to Starbucks constaba de un macroevento en Las Vegas llamado Evento Leadership Experience 2025, en donde reunieron a los 14.000 store managers como los 14.000 delegados más importantes de las tiendas de Starbucks en Estados Unidos, para un evento de 3 días llamado Back to Starbucks, el cual costó aproximadamente al negocio $100 millones, un 18% del beneficio que generó Starbucks. Un 18%, dicho por la propia directora financiera de Starbucks, este evento le costó 11 céntimos al beneficio por acción de la empresa. Starbucks tenían previsto tener un beneficio por acción de 65 centavos y lo tuvieron de 54 centavos.
porque se les ocurrió la maravillosa idea de destinar un 18% de su beneficio neto a crear un evento que, sinceramente, ya conocéis, los eventos de empresa no sirven para nada. Pero es que ya no es solamente eso. Esto, a mí, lo que me refleja ya no es una mala noticia. Es que hacen lo que les da la gana con el dinero del propio accionista. Ten en cuenta que si tú inviertes en Starbucks, este evento lo has pagado tú. Habéis pagado todos los que estáis dentro de Starbucks. Y veremos dentro de unos cuantos trimestres si esto ha surtido efecto. Al final del vídeo os comento varios puntos que tenéis que tener en cuenta por si queréis invertir en Starbucks, para que les echéis un vistazo a ver si esos puntos que os menciono se confirman en el tiempo. Pero es que vamos con la próxima mala noticia, y es que, atentos, menos transacciones en Estados Unidos y promociones agresivas en China. ¿Por qué? En Estados Unidos están perdiendo cuota de mercado, pero es que en China han perdido el mercado entero. Y para remediarlo están intentando ir con ofertas y promociones full agresivas. Como vemos, han perdido el mercado chino frente a Luckin Coffee. Luckin Coffee es la competencia china de Starbucks y ahora mismo, como veis, le ha sobrepasado por muchísimo al poder que tenía Starbucks dentro de China. Mientras Starbucks camina, Luckin Coffee vuela, literalmente. Fijaos la diferencia. Aquí os lo pongo, China de momento sigue siendo el segundo mejor mercado para Starbucks, donde más ingresos obtiene, pero es que ha perdido la mitad, más de la mitad de su cuota de mercado. En el 2019 tenía el 34% de la cuota de mercado en toda China y ahora mismo es inferior al 14%, una reducción de más del 50% en su cuota de mercado en China. Este dato también es terrible y remediar esto es muy complicado, y más aún en un mercado chino. Si te gustan estos vídeos y te gustaría tener la capacidad de poder analizar en profundidad compañías y entender al 100% lo que haces con tu dinero y dar con joyas ocultas en el mercado, te he preparado esta masterclass, la cual hoy a las 12 de la noche sube de precio. Ahora mismo la puedes comprar por 34,99, pero es que mañana o hoy a las 12 de la noche sube a 50 euros. Así que aprovecha, compra esta masterclass ahora, no hace falta que la veas hoy, la puedes comprar ya y vértela en unos cuantos meses, pero por 34,99 euros estarás accediendo a 1 hora y 40 minutos de clase, a unos PDFs personalizados para ti, a un grupo VIP con más gente como tú y automáticamente tendrás contacto directo conmigo, porque yo también estoy dentro de este grupo VIP con mi número personal. Así que no te lo pierdas, link en la descripción. Hoy cómprala por 34,99 porque mañana sube a 50 euros. Y no es farol. Yo nunca hago ofertas, siempre subo los precios. Starbucks, ¿cómo ha llegado hasta este punto? Pues esto ha sido un deterioro de muchos años. Entre ellos cuando decidieron en el año 2023 expandir su menú, hacer un menú más grande e intentar abarcar más de lo que eran. Y es ahí donde Starbucks perdió la esencia de Starbucks. La esencia de Starbucks era simplemente un lugar en el que las personas podían cogerse su café y pasar en el restaurante 2-3 horas mientras trabajaban. Starbucks, aparte de una cafetería, era un lugar de networking. A día de hoy, Starbucks ha querido abarcar y ser como un restaurante de comida rápida tipo McDonald's, y no les ha salido bien la jugada porque es que además tampoco tienen precios tipo restaurante de comida rápida. Y es aquí donde Starbucks ya se ha comprometido a reducir el menú este año en un 30% para empezar. Todo esto que os estoy diciendo primero se está ejecutando en los Estados Unidos y luego también llegará a Starbucks Global, para que lo tengáis en cuenta. Lo mismo, same store sales y los márgenes se están reduciendo, las ventas comparables 18 meses seguidos cayendo, esto es algo terrible. La competencia china han perdido por completo en el mercado chino. Además, fijaos que el Luckin Coffee, que os he puesto la comparativa, ofrece el mismo café y el mismo tamaño de café por 3 veces menos lo que cuesta un café de Starbucks. Y además también se une a todo esto un cambio de CEO, que ya sabéis que cuando una empresa se cambia el CEO suele ser por algo negativo.
a menos que sea porque el anterior CEO se jubila, que no ha sido el caso, para nada. Lo positivo de esto es que han traído a Brian Niccol, es el ex CEO de Chipotle, que estuvo en Chipotle durante 6 años e hizo maravillas con esta compañía. Entonces, un punto positivo para Starbucks es que han sabido traer a un buen CEO para que solucione el desastre que tienen ahora mismo en la empresa. ¿Y cómo van a salir de esta? Pues literalmente lo que ha mencionado Starbucks, esto es mencionado por ellos, no es ni siquiera una teoría mía ni nada por el estilo. Lo que han mencionado es el plan Back to Starbucks, recortar el 30% del menú y volver a ser un lugar en donde las personas van a pasar el día, convertirse de nuevo en un lugar de networking, aparte de poder tomarte tu café ahí. Esta otra medida que a mí no me convence mucho, habrá que ver cuánto les cuesta esta medida y cómo se ve esto dentro de unos cuantos trimestres, cómo se ve representado en los informes, pero van a añadir un Assistant Store Manager en todas las tiendas de los Estados Unidos, una persona más encargada de la supervisión y de mejorar el servicio. A ver cómo sale esto. Van a erradicar por completo la idea de las tiendas Pick Up Only, esas tiendas en las que solamente podías comprar el café e irte, no te podías quedar dentro. Pues todas estas tiendas las van a expandir un poco y van a adaptarlo para convertirlas de nuevo en un lugar donde te puedas quedar y pasar el día dentro. En China ya han dicho que están buscando a un socio que les compre la parte de su negocio en China. No se quieren hacer cargo al 100%, entonces buscan a un empresario chino, a un socio dentro de China, para que se lleve el negocio a China y les dé unos royalties a cambio. Así que, bueno, a ver, esto puede estar interesante. Y luego han asegurado un dividendo sostenido hasta el cierre de 2026 de 61 centavos por acción. Es que si estás interesado en invertir en Starbucks, tienes que tener en cuenta que el éxito de Starbucks depende de todos los puntos que te he dicho antes. Todos los puntos que te he comentado tienen que cumplirse. Ahora te voy a decir qué puntos tienes que revisar trimestre a trimestre para ver si se confirman, porque si se confirman significa que Starbucks va por buen camino, pero de momento no tiene buena pinta. Antes de pasar con la última diapositiva y la más importante, os recuerdo la newsletter, lo tenéis en la descripción, y también la masterclass. Recordarte que sube hoy a 50 euros, en unas horas, a las 12 de la noche, sube a 50 euros. La puedes comprar ahora por 34,99 € y la ves cuando tú quieras. Cómprala antes de que suba a 50 euros. Y ahora sí que sí, ¿es Starbucks una oportunidad de inversión? Personalmente, y esta es mi opinión, creo que hay demasiadas red flags por solucionar ahora mismo. Creo que ahora mismo Starbucks no es ni siquiera una opción interesante entre todas las opciones que podemos encontrar en el mercado. Pero si aún así te interesa invertir en Starbucks, te recomiendo que no lo hagas, sino que prestes atención a estos puntos. Si ves que durante 2 trimestres seguidos las ventas comparables se recuperan, si ves que también aparece un socio en China, que el margen operativo vuelve al 15% y que el PER desciende a una media de entre un 25 y 30 veces PER, si estos 4 puntos se cumplen de forma sostenida, significa que Starbucks va por buen camino y puede ser una inversión interesante a largo plazo. Así que dicho todo esto, me encantaría saber tu opinión, déjamela en los comentarios y también deja tu like y suscríbete para que me entere de que este tipo de vídeos os gustan y os ayudan en vuestro camino en la inversión. Si os parece, me despido por aquí y estaré al tanto de todo lo que me escribís por los comentarios y también por Instagram. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo y os recuerdo por última vez que reviséis la descripción con la newsletter y con la masterclass que en unas horas sube a 50 euros. Hasta la próxima. Gracias.